El fiscal de corte Juan Gómez realizó este mediodía una conferencia de prensa y explicó qué ocurrirá con la investigación que la Fiscalía lleva adelante contra el periodista Ignacio Álvarez. Nicolás González trabajó en este tema. Nico, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Rosario? Muy Hola, bien. Miguel. ¿Qué dice, Nico? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, el saludo para todos. Sí, exactamente, como lo dijo Rosario, el tema del allanamiento a una emisora, tratando de buscar material que fue divulgado públicamente el martes pasado por parte del programa La Pecera, de Radio Azul FM y del periodista Ignacio Álvarez, continúa teniendo otros capítulos. Pero quiero comenzar diciéndoles que más allá de lo que pasó hoy, las reuniones, la conferencia de prensa, de alguna forma el reconocimiento de parte de la Fiscalía que hubo errores en el procedimiento, quiero decir enfáticamente y bien claro que el periodista Ignacio Álvarez sigue siendo investigado por la Fiscalía de Delitos Sexuales de sexto turno, en el caso de la fiscal Mariana Alfaro, por la posible violación del artículo 92 de la Ley de Género, al haber divulgado públicamente el contenido de estos audios, que son parte de unos videos que, como ustedes ya saben, formaron parte también de una formalización que hizo la fiscal Silvia Lovesio la semana anterior y que determinó, en el caso de la formalización de los 3 jóvenes mayores de edad detenidos por la violación grupal del pasado 23 de enero en el barrio de Cordón, aquí en Montevideo, que uno de ellos, que fue el responsable de filmar justamente ese video en aquella noche, fuera además penalizado, formalizado, imputado por el delito de reproducción de contenido pornográfico sin la autorización de la víctima. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Lo otro, lo que pasó hoy. Bueno, Gómez hoy recibió a la fiscal Mariana Alfaro, a pedido precisamente de la misma, una reunión en la cual la propia fiscal de alguna forma le reconoce a Gómez, y esto se desprende de las palabras del fiscal de corte luego en la conferencia de prensa, de que, bueno, se entendió que fue innecesario el proceder de los allanamientos que fueron autorizados por una jueza, además, el viernes pasado para realizarle no solamente a la emisora, sino también al propio periodista Ignacio Álvarez. En la conferencia de prensa, Gómez, que un rato antes había recibido a dirigentes de la Asociación de la Prensa Uruguaya, reconoce de alguna forma estos errores y dice lo siguiente. El allanamiento de la morada donde vive el comunicador en cuestión y la incautación de su aparato celular por expresa resolución de la señora fiscal actuante, la doctora Alfaro, no se va a cumplir, no se cumplió, no se va a cumplir. Por eso cuando hablamos de la garantía que deben sentir ustedes, la respaldamos en hechos concretos. Bien, y con respecto a este tema, Nicolás, estaba pensando, la fiscal pidió, dijiste, la reunión. Sí, exacto. La fiscal pidió la reunión y reconoció que equivocó el procedimiento porque en lo que dice Gómez... Sí, Gómez da a entender de que la Fiscalía reconoce de alguna forma que hay un procedimiento que fue erróneo. La Fiscalía es él, pero digo... Claro, y que fue innecesario. La fiscal dice lo mismo. En la reunión, Gómez da a entender también en la conferencia de prensa. La conferencia de prensa fue cubierta por nuestro compañero Bruno Barreto. Después la fuimos editando hoy juntos en la tarde. Da a entender que la fiscal en esa reunión le dice 2 cosas. Primero, que fue innecesario tal vez el proceder. Lo que es un poco extraño es que la fiscal se da cuenta de esto 72 horas después, ¿no? Después de todo el revuelo que se generó por los allanamientos que se terminan dando. Y lo otro que también dice Gómez, que de alguna forma la fiscal le reconoce en esa reunión que tuvieron hoy en la mañana a pedido precisamente de Mariana Alfaro, es que en ningún momento se quiso perjudicar o intrometerse de alguna forma en lo que es la labor periodística, que en este caso es lo que hizo Álvarez. Bueno, recibió de parte de una fuente estos audios y lo que hizo fue, bueno, darlos a conocer públicamente para poner, bueno, otro de los temas que estaban dentro de toda esta investigación que tenía que ver con la violación grupal. Vamos a escuchar lo que decía Gómez sobre la propia fiscal en la conferencia de prensa. Distinguidísima integrante del Ministerio Público, personalmente sé de su valía, sé de su capacidad profesional y sé de su humildad. Es resaltable, es ponderable y habla de
la gran persona que es la doctora Mariana Alfaro de admitir, yo estaba investigando eso, pero de modo alguno quise afectar derechos de ningún periodista. Por eso la doctora Mariana Alfaro seguirá con lo que ella entienda debe realizar para investigar este caso. Los fiscales uruguayos tienen la más absoluta independencia técnica para analizar los casos particulares en concreto. No reciben ni deben recibir indicaciones de cómo obrar en tal o cual caso, y esto fue lo que ocurrió. La fiscal comienza una investigación en el pleno ejercicio de sus obligaciones ante la ley. Y el fiscal de Corte, Juan Gómez, se reunió esta mañana con representantes de la Asociación de la Prensa Uruguaya. ¿Y qué pasó en esa reunión? ¿Cuál fue el resultado? ¿Quedaron conformes los representantes de APU? Y de alguna forma sí, podríamos decir que hay conformidad de parte de las explicaciones que dio el propio fiscal. Quiero decir que esa reunión se dio sobre el mediodía, un rato antes de esta conferencia de prensa que recién compartíamos, que estuvo en el entorno de la 1:15, comenzando allí en la Fiscalía General de la calle Paysandú, aquí en Montevideo. Pero la realidad es que sí, de alguna forma los representantes de APU se van conformes porque escuchan de parte del fiscal que tanto la fiscal del caso, como en este caso el fiscal de Corte, reconocen que hubo procedimientos que fueron innecesarios, que fueron erróneos, y de alguna forma la preocupación queda en APU por el hecho de que para realizar el allanamiento hubo una autorización de parte de la justicia. Entonces no descartan poder pedir a la Suprema Corte de Justicia una reunión porque quieren entender cuál fue el motivo por el cual la jueza también de alguna forma, no se da cuenta que podría estar yendo contra la Constitución, que es en este caso el artículo que ampara al periodista de poder cubrir perfectamente la fuente de la cual ha recibido estos audios. Vamos a escuchar lo que decían hoy los representantes a la salida de la Fiscalía. El fiscal dijo que había sido absolutamente innecesario este procedimiento y que no se va a volver a repetir. Pero teniendo en cuenta que fue necesario, entonces hubo un desconocimiento por parte de la fiscal en lo que es la ley de prensa y lo que es la preservación de fuentes. Bueno, el fiscal estuvo hablando con la fiscal Alfaro hoy y ella le admitió que efectivamente sí, dadas las explicaciones que recibió, considera también que era innecesario este procedimiento. ¿Hubo desconocimiento entonces de la norma? Y bueno, en realidad eso habría que preguntárselo a la fiscal Alfaro. Yo supongo que si ella lo aplicó pensando que esto podía funcionar, no sabría exactamente cuál era el procedimiento. Pero aún así, también hay que destacar que hubo el aval de la justicia, ¿no? Porque hubo una jueza que avaló el pedido de la fiscal. Perfectamente la justicia podría haber dicho que no. Este procedimiento se hizo a pedido de la Fiscalía, pero con el aval de la justicia. Bueno, quiero agregar que Patricia Rodríguez, según averiguaciones que hicimos hoy en la tarde, fue la jueza que autorizó el allanamiento el día viernes ante el pedido justamente de la fiscal Mariana Alfaro. Y lo último, para cerrar, es lo que hoy pudimos dialogar con el abogado defensor de Ignacio Álvarez, que es Andrés Ojeda. Anteriormente era uno de los columnistas sobre temas que tiene que ver con lo judicial aquí en BTV Noticias. Hoy nos decías que ya presentó el recurso de apelación contra la resolución de allanamiento, de la cual obviamente entienden que fue absolutamente equivocada, y además están presentando en estas horas una denuncia formal contra la fiscal por la forma en la cual ha procedido en estas últimas horas respecto a este caso y respecto fundamentalmente al periodista, en este caso su defendido Ignacio Álvarez. Da la impresión, y esto es opinión, no es información, que el fiscal se quedó corto en la conferencia de prensa. El fiscal Juan Gómez hoy en ningún momento habló de allanamiento ilegal, habló de allanamiento innecesario, habló de un allanamiento en el caso de la casa de Ignacio Álvarez que no se va a concretar porque la propia fiscal dijo en declaraciones del fin de semana que podía ser una prueba ya frustrada porque seguro podía haber borrado eventualmente lo que tenía en el celular. La fiscal además dice que pide esto para incautarle el celular para saber a quién eventualmente le mandó, para saber quiénes son las dos personas que no fueron mencionadas en ese programa de radio. Es difícil saber cómo, si le incautaban el celular, solo iban a buscar algo y no iban a mirar el resto de las cosas. A mí me llamó poderosamente la atención la conferencia de prensa del fiscal de Corte, Juan Gómez. Respaldó totalmente a la fiscal
y la fiscal va a ser impugnada, de acuerdo a lo que dijo el abogado Andrés Ojeda, y eventualmente puede ser removida del cargo por procedimientos ilegales. La justicia, me pregunto yo, y disculpen, la justicia, o sea, la Suprema Corte de Justicia, ¿no tiene nada para decir de la jueza Rodríguez Barreto, que firmó esto? También no conocían el artículo 1 de la ley 16.099. No importa quién lo dijo primero, es obvio que aquí en BTV Noticias el viernes a las 7 de la tarde lo dijimos por primera vez, mostramos el artículo, dijimos la ley y después obviamente esto quedó, es más, el ex fiscal de corte, Jorge Díaz, hoy entrevistado por Leonardo Abercor, en realidad lo de haber entrevistado ayer, publicado hoy por La Diaria, dice exactamente lo mismo. No calibró ni la fiscal, ni la jueza, ni Gómez hoy, a quien tengo especial respeto y hasta afecto, la gravedad de lo que esto significa. No tienen patente de corso los periodistas, no tenemos patente de corso los periodistas. Lo que tenemos es una salvaguarda, que hay un acuerdo internacional en los países democráticos del mundo en que es una salvaguarda para la democracia. ¿Con qué salgo yo a pedirle una información a alguien ahora si va a venir un juez o una fiscal a pedirme esto? Bueno, el fiscal fue lo único concreto que dijo hoy en la conferencia de prensa, que esto no va a volver a pasar, que esto no va a volver a pasar. Con respecto por lo cual se le está investigando a Ignacio Álvarez, es decir, si violó el artículo 92 de la ley de género. Bueno, a esta hora hay una reunión de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, presidida por Juan Fagundes. Juan Fagundes nos decía más temprano aquí en BTV, en el programa Buscadores, que ese artículo no cabe tampoco, dio las argumentaciones extensas. Esta entrevista se va a repetir mañana a partir de las 8 de la mañana en Buscadores, 8:30 aproximadamente, de por qué él considera que tampoco cabe el artículo 92 aquí. Veremos qué pasa. Repito mi opinión con respecto a la conferencia de prensa. Se esperaba un poco más del fiscal Juan Gómez. Obviamente él está en todo su derecho de decir lo que considera pertinente y de respaldar a quien tiene que respaldar. Termino repitiendo la pregunta. ¿La Suprema Corte de Justicia no tiene nada para decir con respecto a la jueza que también firmó esto? Porque la fiscal puede pedir un allanamiento, si la jueza no lo firma, claro, no hay allanamiento. Exacto. Totalmente. No lo habilita, no se realiza. Esto todavía no terminó, que pasen bien. Gracias.